Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto saludarlos. Les traigo un saludo también, no solo de mi parte, sino de todos los hermanos, todos los ebenezeritas en Estados Unidos que estamos pendientes de ustedes, de su trabajo, de su amor, de su fervor, de su testimonio. Felices de ser hermanos de ustedes y deseando tener comunión. Mi nombre es Luis Ponce y pastoreo allá en una bella ciudad de California, de Los Ángeles, que se llama Van Nuys. Que Dios los bendiga y los guarde. Hagamos una pequeña oración para que el Señor nos dé el rema, la bendición, la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, anhelando recibir tu bendición, anhelando que te agrades de nosotros. Señor, por favor, recibe nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo aquello que tú pones en nuestro corazón para que traigamos a tu altar. Te ruego, Señor, que lo recibas, lo bendigas y lo multipliques en la mano de tu pueblo para que haya abundancia en nuestras casas, para que no falte ningún bien en nuestras mesas y también para que tu iglesia, Señor, sea poderosa y haga la obra la cual tú nos mandaste a hacer. Danos, Señor, tu entendimiento, tu sabiduría, para que podamos recibir la palabra, entender la palabra, recibir ese espíritu de entendimiento, para que demos fruto, no solamente al 30, Señor, o al 60, sino que danos, Señor, el entendimiento, para que tengamos fruto al 100 por 1. Te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Amén y amén. Hermanos, quería hacer una pequeña reflexión con ustedes, aprovechando este privilegio maravilloso que el Señor me permite de entrar a sus casas, a sus hogares. Yo reflexionaba, hermanos, viendo el paso de los años, de los meses, mientras esperamos la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, que se nos van olvidando a la iglesia cosas que son esenciales. Y una de ellas es cómo se vive en la iglesia, cómo se convive en la iglesia, cuál es el trato que tenemos que tener, o digamos que deberíamos de tener. La meta, el trato que nosotros debemos tener como hermanos es el amor, porque dice la Escritura que debemos amarnos los unos a los otros, pasando por alto las grandes fallas que podamos tener, los grandes errores que puedan cometer los otros contra nosotros, y fluir en el amor, en ese amor maravilloso que nos muestra la Biblia, que es una de las características de los nacidos de nuevo, que es aprender a dar sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa, sin esperar, bueno, como dije, sin esperar nada, pero nosotros dando y dando, porque el amor se convierte como en una semilla, en la semilla que al sembrarla, con el tiempo va a dar un abundante fruto. El fruto del amor es más amor, mucho amor, que el amor llene las congregaciones, llene todas nuestras iglesias. No solo alabanza, palabra, que eso es maravilloso y debemos seguir en pos de eso, pero la forma de comportarnos viene de cómo recibimos la alabanza y cómo recibimos la palabra. Si nosotros, al recibir esas dos bendiciones que Dios nos da, maravillosas, no ponemos de nuestra parte para que hagamos conforme lo que dice la palabra, si nosotros no nos aplicamos a obedecer lo que el Señor nos enseña, estamos en problemas, estamos en graves problemas, porque el alma humana tiende a seguir comportándose
tiene esa tendencia a como éramos antes de ser convertidos, a envidiosos, egoístas, y toda esa serie de antivirtudes que trae el alma humana y de la cual pues no nos podemos deshacer fácilmente. Entonces yo leyendo la escritura me encontré este verso que tocó mi corazón, porque dice Mateo 5:46, es una enseñanza magnífica de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Si amáis a los que os aman, lo hacen todos. Alguien que recibe amor, pues es amado, es fácil devolver el amor. Pero aquí está el Señor hablándonos de, y los que no nos aman, y las personas a las que les caemos mal, y ese tipo de personas que no fluyen con nosotros, ¿cuál es nuestra situación con ellos? Porque la Escritura nos enseña que aún a los enemigos debemos prodigarles ese amor que Dios derramó por su Espíritu en nosotros. Y en el siguiente verso dice: y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Es como una situación humana, ¿verdad? Que si a uno le dan, pues uno puede devolver, o uno se siente involucrado para devolver. Pero aquí nos está diciendo el Señor que eso lo hacen todos. Ahora, lo tremendo, lo que me terminó de impactar fue lo que dice el verso 48. Cómo cierra este pensamiento que nos ministra el Señor, cómo lo cierra Él. Y dice: por lo tanto, ya les dije que no empaten a los pecadores, no hagan igual que los pecadores, sino por lo tanto, sed vosotros perfectos. Hermanos, ¿quiénes serán esos vosotros? Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y entonces aquí ya viene una situación difícil, porque, hermanos, en la mente humana, la perfección es aquella situación en la cual no hay error, no hay nada malo. Lo perfecto es aquello que está exonerado de toda maldad, de todo lo malo. Es una especie de pureza que está, digamos, de alguna manera está fuera de la capacidad humana. Ningún humano tenemos perfección. Y bueno, eso es lo que está diciendo el Señor ahí, pero dice: sed perfectos. Sed quiere decir, digamos, que caminemos a la perfección, que hay una ruta a la perfección, porque nos lo está pidiendo. Y Dios no nos pediría nada si no lo pudiéramos nosotros lograr. Sería injusto que Dios nos pidiera algo que nosotros no podamos lograr. Cuando Dios nos pide las cosas es porque Él ya preparó, ya tiene Él algo adecuado para que nosotros, al obedecerlo, podamos alcanzar esas cosas. Pero aquí se refiere a una situación realmente que, digamos, como que rebasa la capacidad humana, la perfección. La perfección es algo tan difícil y, digamos, no estamos hablando de la perfección divina. La perfección de Dios es la única perfección que se puede entender. Pero aquí Dios nos habla que también hay una perfección humana. Y entonces yo leí, hermanos, en la concordancia Strong, en los libros que utilizamos para entender un poquito más profundamente la Escritura, que esa palabra perfectos es una palabra griega que es teleios y quiere decir completo. Date cuenta que esta es la perfección humana. Dice completo en varias aplicaciones. Completo en trabajo, dice. Completo en el trabajo, es decir, en el servicio,
lo que hacemos para el Señor de una manera apasionada, de una manera, digamos, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra inteligencia, porque dice completo, trabajo completo es un trabajo que ha sido hecho con todo el corazón, o dice también, dice completo en crecimiento. Quiere decir que no solo la iglesia debe crecer numéricamente, sino que cada uno debe crecer espiritualmente. Mentalmente, dice, crecer mentalmente, porque Dios va abriendo nuestro entendimiento. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando uno pone atención, gana entendimiento. Si nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios, ganamos entendimiento. Empezamos a entender mejor las cosas, no solo de la Biblia, sino todo nuestro entorno, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cómo se logra esa superación? Bueno, poniendo atención. Y el apóstol Juan dice, nosotros sabemos que Jesús ha venido y que nos ha dado entendimiento. Ese es un entendimiento superior que Dios nos da por aceptar a Cristo. Nos abre la mente, el intelecto de una manera para que podamos entender cosas que otros no van a entender o no pueden entender. Además, también dice la Escritura que el temor de Jehová es el que da sabiduría. Es decir, que Dios nos va dando un entorno en el cual va mejorando nuestra forma de pensar, de entender, de razonar y por lo tanto nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos con las personas que están a nuestro lado, que es lo que el Señor nos dice aquí: sed perfectos, porque si solo saludas a los que te saludan, si solo querés a los que te quieren, si solo ayudas a los que te ayudan, entonces estás como los recaudadores de impuestos y como los gentiles. Pero esa perfección es estar completo en el servicio, en el crecimiento mentalmente y en el carácter moral. Aprender lo que dice la Escritura para tomar las decisiones correctas en nuestra vida diaria, en lo que actuamos, en lo que decidimos, que lo decidamos de una manera con un carácter moral. Y el último que yo tomé de la Strong Concordance, de la concordancia de Strong, fue que esta perfección es alcanzar la madurez. La perfección que puede llegar a tener un ser humano es que alcanza la madurez y alcanza a ser completo en esas cosas que hablamos. Principalmente, digamos, se me venía a la cabecita que ser completo en el servicio, porque la mayoría de personas o de hermanos, digamos, ya en la iglesia, no agradecen el servicio que nosotros hacemos y muchas veces lo critican. Le pasa a uno aquello que ni lo hace ni deja que lo hagan, como le pasó a los intérpretes de la ley, que tenían la llave del conocimiento y ni ellos entraron ni dejaron que nadie entrara, la guardaron, la escondieron. Entonces, digamos, esta perfección que Dios nos pide es que crezcamos en servicio. A pesar de que nadie nos reconozca, nosotros sabemos a quién servimos y que pues nuestro Dios, eso es lo que nos pide, que lo sirvamos de una manera completa, perfecta, y que así vayamos creciendo en moral, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver la vida, porque hermanos, la palabra de Dios extiende nuestros límites, los límites que nosotros mismos nos ponemos, los límites que por nuestra propia mentalidad, la forma como nos enseñaron, como nos educaron en nuestra casa, en la escuela, estamos llenos de limitaciones que nosotros mismos nos hemos puesto. Y la palabra de Dios amplía, expande nuestro entendimiento para que alcancemos otras cosas que nunca se nos habían ocurrido, para que logremos hacer cosas que hasta nosotros mismos pensábamos que no podíamos hacerlo. Entonces esta perfección Dios la anhela en nosotros. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto.
Y entonces, hermanos, yo revisando esto leía en el Salmo 101, en el verso 2, aparece 2 veces la palabra integridad. Dice, prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrá, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Bueno, entonces aquí veo 3 cosas. Primero, digamos 3 temas. Primero, que hay un camino, el camino de integridad. Luego, que el salmista está esperando la presencia de Dios, la venida del Señor. Pues como nosotros, hay un camino que debemos seguir, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero no solo camino, sino que también lo esperamos. ¿Cuándo vendrá, Señor, a mí? Y luego la tercera, ¿cómo viviré en mi casa? En la casa de mi familia, en la casa de Dios, y también puede ser la casa donde nosotros laboramos. Puede ser también una casa donde deberíamos estar contentos trabajando, dando lo mejor de nosotros. Y entonces cuando reviso este verso en otras versiones, me llevo una gran sorpresa. Que hay 9, deben haber más, pero yo escogí estas 9 porque traducían o interpretaban diferente esta búsqueda, y decían o traducen, en lugar de camino de integridad, como lo hace la versión de las Américas, traduce el camino de la perfección. Porque lo que nos pedía el Señor en Mateo era que fuéramos perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Hay un camino. El camino, dice la Biblia de las Américas, de la integridad. Y esas 9 versiones que te voy a presentar hablan del camino de la perfección. Y digamos, ¿cómo se enfrenta uno ese camino? ¿Cómo vamos a caminar ese camino? ¿Cómo vamos a tomar ese camino sin salirnos ni a la izquierda ni a la derecha? Y lo primero, la primera versión que me llamó la atención y la puse en primer lugar fue la Biblia al día. Y esta traduce, quiero triunfar. Te lo subrayé, mira. Quiero triunfar. Las Américas dice, prestaré atención. Pero esta traduce, quiero triunfar en el camino de la perfección. Entonces, hermano, el triunfo es el éxito de acuerdo a cómo hemos desempeñado un trabajo, una acción. El triunfo no se obtiene sin oposición. Si es, digamos, un triunfo deportivo, fue en competencia. Hay un trabajo que hacer, hay una forma en la cual se vive para alcanzar el triunfo. Si es en batalla, necesitamos estrategia para tener éxito, para llegar al triunfo. Quiero triunfar. Ese triunfo son los logros que conseguimos trabajando con empeño para alcanzar algo deseado. El triunfo es que por un esfuerzo se alcanzó algo deseado. Y esa es la primera parte. Entonces, si Jehová nuestro Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto, lo primero que debemos hacer es anhelar ese triunfo. Quiero triunfar, Señor. Ese es el camino que hay que recorrer, o parte del camino, o hay muchos caminos que recorrer, pero ese es uno de ellos. Quiero triunfar, Señor. Quiero llegar a ser perfecto. Quiero alcanzar la madurez. La segunda versión que me gustó y que la estoy enseñando así o la estoy mostrando así para enseñar, ¿verdad? Esta es la corona de Jerusalén y utiliza la palabra cursar. Cursaré el camino de la perfección. Pero esa palabra cursar se utiliza en la escuela, cuando uno, digamos, estudia una materia, cuando uno se propone entender una materia por algo de algún tema que a uno le guste,
Y eso implica, cursar implica esforzarse. Es decir, que es el camino para el triunfo, es cursar. Implica esforzarse por conocer, por comprender, por aprender. O sea que debemos utilizar al cursar el camino de la perfección, como es como una materia, debemos de analizar, de investigar, de estudiar, de concentrarnos, es decir, de poner atención en aquello que Dios nos está mostrando, porque es como un tema de estudio. Cursaré el camino de la perfección. Si quiero triunfar, tengo que cursar ese camino. Es como una materia que Dios nos propone. Y luego puse la versión oro, porque aquí dice, y estudiaré el camino de la perfección. Date cuenta que en todas estas versiones ya no dice el camino de la integridad, como las Américas, sino que traducen esa palabra como perfección, como la madurez. Si nosotros vamos a triunfar, hay que cursar ese camino. Si hay que cursar el camino, hay que estudiar, hay que ponerle atención, hay que oír. Porque tal vez, hermanos, todos como ovejas no tenemos el tiempo para dedicarle a un estudio completo, porque hay que atender a la familia, hay que ganar la semana, la quincena, el mes, hay que procurar mejorar de trabajo. Necesitamos hacer varias cosas. Hay que ir a visitar a la mamá, saludarla. Hay que apartar tiempo para amar. Se necesita mucho tiempo, y por eso es que Dios levanta ministros que puedan enseñar. Como las ovejas tenemos que estudiar, pero ¿y quién va a enseñar? Pues un profesor. Estudiaré. La versión Biblia Latinoamericana del 2005 traduce me entrenaré. Mira todos los verbos que van junto, digamos, al camino de la perfección. Estudiaré, sí, y también me entrenaré. Porque, digamos, estudiar es un acto planificado, algo que nos interesa. Digamos, es la actividad intelectual, el estudio. Y también implica un esfuerzo. Para lograr el triunfo se necesita un esfuerzo. Pero la palabra entrenar ya es otro tipo de actividades. Pero esas son actividades que aumentan nuestra capacidad, desarrollan nuestras cualidades. Y esas se enfrentan, el entrenamiento se enfrenta de acuerdo a las circunstancias. Nosotros al vivir en la iglesia, nosotros al ser parte de la iglesia, no nos damos cuenta cómo Dios nos está entrenando en el camino de la perfección. Cuando te menosprecian, o cuando te insultan, o cuando los enemigos te atacan, la forma en la cual vamos contestando, respondiendo, cuando vamos actuando en las cosas que pasan en el día a día, en las circunstancias día a día, vamos siendo entrenados a dominar nuestra ira, a entender que Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Si aún no tenemos el fruto, pero Dios nos dio un espíritu de dominio propio para no hacer lo que el alma diga, sino que por medio de la sabiduría, del entendimiento, del dominio propio, se hace lo que es conveniente. Pero ¿cómo hace Dios? Nos entrena. Cuando tu pastor te regaña, cuando no está de acuerdo con lo que te dice, cuando no estás de acuerdo con tus acciones y te lo dice, no solo el pastor, sino los ancianos, la gente que está sobre ti. No es para destruirte, no es para que te pongas triste o para que penses que ya no vas a llegar a la iglesia. Te están entrenando. En cualquier actividad de la vida, el entrenamiento es doloroso. En lo deportivo, los deportistas de élite sufren los dolores del entrenamiento de su cuerpo. Se necesita entrenar, hacer muchas veces lo mismo para que nuestro cuerpo se habitúe. Entonces, no solo es estudiar, no solo es saber la palabra y leerla, pero está bien. No digo que no lo hagamos, sino que también Dios te entrena.
con el sufrimiento, con el menosprecio. Dios nos está entrenando. Dios no se olvida de nosotros. Mira esta otra versión que es la Reina Valera 77. Dice, aprenderé. Claro, si venís estudiando, venís siendo entrenado, el siguiente paso es que aprendes. Aprenderé el camino de la perfección. Aprenderé el camino de la madurez. Y entonces el aprendizaje también debemos de entender que es un proceso. No se logra de la noche a la mañana. Es el proceso para adquirir nuevo conocimiento, nuevos valores, nuevas actitudes, porque por medio de la observación, de la experiencia, vamos nosotros aprendiendo. También el estudio, vamos aprendiendo para mejorar nuestra forma de actuar, para que ya no sigamos actuando como que fuéramos inconversos, o como dijo Jesús, que fuéramos cobradores de impuestos, que tenían muy mala fama en aquel entonces. Estudiaré, entrenaré, aprenderé, entenderé. Ya el entendimiento, hermanos, es una situación más profunda, porque a veces uno aprende cosas, uno tiene conocimiento de cosas, pero no ha entendido. El entendimiento es tener una idea clara, es comprender, asimilar, discernir, descifrar, captar. Todo lo que hace nuestro razonamiento, deducir, inferir, intuir, interpretar. Bueno, son muchas las palabras, pero entender quiere decir que nos queda claro el punto, nos queda claro el tema, y digamos, ese es mi anhelo, a que entendamos esto para saber que debemos andar este camino, que puede ser que alguien lo considere demasiado o difícil, pero Dios nos lo pone y nos ayuda haciendo esto. Mira, primero, desea ser perfecto, desea el triunfo. Cursarlo, tenés que cursarlo, es decir, que se va a llevar un tiempo, Dios te va a poner profesores, Dios te va a poner todo lo necesario para que curses el camino de la perfección. Y luego hay que estudiarlo, hay que entrenarlo hasta aprenderlo y entenderlo. Y luego de entenderlo, dice, esa es la versión Reina Valera Gómez, dice, me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección. ¿Cómo me voy a conducir? ¿Cómo lo voy a caminar? Porque digamos, la palabra conducir quiere decir que alguien va a guiar o va a dirigir hacia un lugar. Y como todo camino tiene un principio y un final, hay un principio y una meta, salida y meta. Y entonces la Reina Valera Gómez dice que voy a conducir con sabiduría. O sea que voy a ser una especie de líder para dirigir hacia el lugar de la meta. ¿Y cuál es la condición necesaria? La sabiduría del Señor que está escondida en el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y después dice, la LPD dice, expondré. No solo entender, sino que voy a conducirme y voy a conducir, otros me van a ver y van a seguirme, y voy a llegar a exponer con sensatez. Exponer es dar a conocer algo. Exponer es hablar lo que alguien conoce o hablar lo que uno conoce y exponérselo a otros. Expondré con sensatez el camino perfecto. Y el último, la novena que yo escogí para esta enseñanza es, voy a explicar. Mira la BDP cómo traduce. Voy a explicar el camino perfecto. Explicar ya quiere decir
hacer comprender un punto que está oscuro, un punto que está difícil de entender. Cuando lo explica a alguien, se aclara, se hace comprender los puntos oscuros. Quiere decir, hermanos, que el camino de la perfección a la cual el Señor nos llama en ese verso de Mateo 5, sed perfectos como yo soy perfecto, es una ruta, un camino que debemos seguir mientras estamos en la iglesia. No solo es de llegar a calentar un lugar, no solo es de llegar como digamos de asistencia, sino que como una de las traducciones es cursaré, quiere decir que uno le va a poner atención al curso que está siguiendo porque quiere triunfar. Y no solo triunfar como llegar a la meta, sino que llegar a conducirme, llegar a exponer y aún a explicar el camino de la perfección. Y entonces vemos como los apóstoles del Nuevo Testamento, o varios de los apóstoles, Pedro, Juan, ¿quién otro? Pablo, cómo no, y se toma todo el tema en las epístolas y también en la epístola a los hebreos. Se toma el tiempo para, digamos, disertar acerca también de esa perfección a la que Dios nos llama. Pero principalmente, digamos, a quien quisiera compartir hoy, porque son muchos, digamos, prácticamente todos hablan de la perfección, algunos puntos son tocados por cada uno de los apóstoles, pero primero quería mostrarles esta ruta que aparece en el Salmo 101, que es el camino de la perfección. Hay que, hay que enfrentarlo, hay que caminarlo, hay que ir día tras día para lograr la perfección, llegar a exponerla y a explicarla. Ahora, de acuerdo al apóstol Santiago, él nos da 4 cosas de la perfección. Son más, porque cada uno de los apóstoles toca diferentes puntos. Pero estos 4 que toca Santiago me parecieron a mí maravillosos. Él toca la paciencia, la ley, la boca y las obras. Esas 4 cosas con las cuales nosotros empezamos a alcanzar esa perfección que es completar una cierta madurez. Entonces, digamos, Santiago comienza, hermanos, con la paciencia. Y este punto para mí es muy importante porque los versos anteriores nos hablan de una cosa bien profunda que pues yo siempre la quiero mencionar porque nos pasa a todos los cristianos. Cuando dice el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. La primera vez que lo leí así muy rápido, no le puse la atención, sino que hasta después hice conciencia. Tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. Pero ¿cómo es ese gozo? ¿Cómo es ese gozo? ¿Cómo es que uno se goza cuando está en pruebas? Y la mayoría lo que hacemos es entristecernos, pensar que fuimos abandonados, que Dios ya no está con nosotros. Hasta se pone a prueba, digamos, el pensamiento que uno dice, ¿seré hijo de Dios? ¿Será que de verdad Dios vino a mi vida? Se pone uno tontito. Entonces el verso 3 lo explica, porque hermanos, Dios nunca nos abandona. Él lo prometió, juró por sí mismo y dijo, nunca te dejaré, nunca te dejaré. Que esa es una promesa que a veces nos hacen los humanos y son cuenteros, da el tiempo, se van, nos dejan. Pero Dios no es así, sino que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces dice el verso 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermanos, me voy a venir aquí a este bello pizarrón porque dan ganas de estrenar, no de estrenarlo, sino de usarlo.
Entonces, digamos, es la fe. Lo primero que sale. ¿Qué es lo que pasa con la fe según el verso? Se prueba. Entonces viene, lo voy a poner aquí mejor así, mira. Viene aquí contra la fe una cosa que se llama la prueba, que es la que te explicaba ahí, que uno dice, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esas situaciones? Si yo voy al culto, yo ofrendo, yo diezmo, procuro hacerlo todo bien, ¿por qué viene esa prueba? Es para probar tu fe. Es para probar la fe, más preciosa que el oro. Pero fíjate, regresemos a este punto. Y entonces, ¿qué ocurre cuando la fe es probada? Produce, tiene un producto. Ese lo voy a poner con una línea recta. ¿Qué es lo que produce? Paciencia. Y la paciencia, según nos explica el apóstol, la paciencia tiene su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Entonces quiere decir que la paciencia, esta virtud y este fruto, es parte de la perfección. Pero ¿cómo llega la paciencia a nuestra vida? En la prueba. Entre más pronto aprendamos esto, más pronto también vienen las demasiadas pruebas. La prueba constante para la fe es para que produzcamos paciencia. La prueba de nuestra fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Cuando somos probados, digamos, vienen pensamientos como, ya no voy a la iglesia. ¿Será? La pregunta, ¿será? ¿Será que me pasaría? ¿Será que nací de nuevo? ¿Será que aquí es lo correcto? Porque algunos proclaman que paremos de sufrir, otros, cada quien proclama otras cosas. Pero mira qué dice la Biblia, que en la prueba de nuestra fe, la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es probado eso. Aquello que uno está convencido que Dios se lo va a dar y no pasa y no viene y no pasa y no viene. ¿Y por qué Dios lo hace así? Para que produzca nuestro espíritu, nuestra alma, produzca este resultado que es perfecto, la paciencia. Y eso nos va a llevar a la perfección sin que nada os falte. Mira qué interesante. Entonces, hijitos, bueno, yo creo que es difícil que nosotros pidamos la prueba, ¿va? Pero la prueba es como que la fe se pone en el horno, según dice Pedro, ¿va? La fe se pone en el horno y así como el oro al calor empieza a botar lo sobrante, lo que no es oro, lo que contamina el oro, y el resultado final es que queda el oro purificado. En el horno se purifica. El horno es la prueba, el oro es la fe. Persevera en la fe. Lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Lo que Dios te dijo lo va a hacer. Lo que está escrito en la palabra, Dios lo va a cumplir porque Él es Dios, es nuestro Padre. Y si nos tomó por hijos, no quiere decir que no nos vaya a poner en la prueba. Porque Dios al que ama lo disciplina. Cuando estés en esa situación, sentirte amado por Dios, tener por sumo gozo que esté sucediendo eso, porque Dios está haciendo una mejor persona de ti. Nos está preparando para el reino de los cielos al cual nos ha invitado, ya nos escogió para vivir ahí. Entonces digamos que quede la paciencia aquí como la primera parte de la perfección. Bueno, según Santiago, porque los otros apóstoles
nos dan otro entendimiento, pero mira qué bello Santiago. Después de eso, Santiago nos habla de la ley perfecta, que no es la Torá, no es la ley de Moisés. Esa es la ley de Moisés. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino que un hacedor eficaz. Este es bienaventurado en lo que hace. Entonces, la ley perfecta es la ley de la libertad, ya que nos muestra el Señor que todas las cosas son puras para los puros, aunque, digamos, hay fronteras. Digamos, dice la Biblia, todo me es lícito. Le vamos a poner aquí la número 2, la libertad, ¿verdad? Pero le voy a poner, esa es la 2, la ley P le voy a poner, ¿verdad? Porque es la ley perfecta. No la ley Ponce, ¿verdad? Sino la ley perfecta. Entonces la ley de la libertad tiene fronteras, tiene límites. Dice, digamos, soy libre, puedo hacer lo que quiera, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno. No dominar de ninguna cosa. Es decir, que no voy a dejar enviciarme, no voy a dejar que algo me ate, pero lo puedo hacer todo, ¿verdad? Lo puedo hacer todo de conforme mi conciencia, conforme, digamos, el conocimiento de moral que voy teniendo, y no voy a hacer cosas que a otro, digamos, le cause problema. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno. Entonces, es una de las, digamos, de las fronteras más poderosas que hay. Porque todo procura dominarnos. Como estaba antes nuestra alma dominada, todo procura dominarnos. Y la Biblia pues es clara, todo me es lícito, pero que hay, digamos, por decirlo así, cierta parte que nosotros debemos, vamos a ver, que nosotros debemos cuidar. Digamos, en la ley habían cosas que no se hacían en el día de reposo, y el Señor vino y lo eliminó. Pero yo quisiera poner aquí, vamos a ver, todo me es lícito, pero no todo aprovecha. Entonces, digamos, todo me es lícito, pero no me dejo dominar. Todo me es lícito, pero me debo de preguntar, ¿aprovecha? Híjole, me gasté todo el pizarrón. Y con pregunta, ¿aprovecha? ¿O edifica? Son estos 3 límites los que debemos de considerar cuando querramos, digamos, cuando tengamos que tomar la decisión. Pero yo quería poner 1 Corintios 10:23, porque ahí están. 1 de Corintios 10:23, porque ahí están estas dos, y es la ley perfecta, la ley de la libertad. Entonces, hijito, nosotros podemos hacer, digamos, lo que sea. Entonces, hermano, si se puede, si todo es lícito, entonces voy a fumar marihuana. Pero espérate, aprovecha, edifica, te va a dominar.
Recordate que es peligroso. Y eso aplicarlo a todo. Porque digamos, muchos de los que hemos venido a Cristo, antes éramos esclavos, algunos del licor, otros de la cocaína, otros de lo sexual, adúlteros. O sea que es una gama de pecados, de pecadores tan grande, que Dios llama y nos trae para limpiarnos. Entonces lo que debemos hacer es, ¿tenemos permiso del Señor? Sí, para los puros todas las cosas son puras. Así podemos, todo es lícito, pero las preguntas son, ¿te domina? Pensalo, para ti, no, si lo hace a mí, yo me haré mi propia pregunta. ¿Te aprovecha? ¿Te edifica? Entonces, con esa forma de entender los límites de la libertad, nosotros entendemos que la ley perfecta es la ley de la libertad. Digamos, en el caso que Pablo menciona, que habían unos hermanitos en aquel tiempo que tenían problema con la carne, que era mal visto para muchos comer carne. Y entonces Pablo dice, si yo ofendo a alguien por comer carne, entonces no la voy a comer. Bueno, yo me imagino que en ese momento, pero luego después ya se echaba su carnita. Pero eso no es ser hipócrita, sino que quiere decir, si hago esto, ¿aprovecha? ¿Edifico? Si hago algo que a otro le molesta, edifico. Pero hay que tener cuidado porque esos extremos de la libertad fuera del triángulo, te puede provocar una caída dolorosa. Te puede provocar problemas dolorosos y no solo a ti, sino que con tu testimonio hacer tropezar a otros. Pero ya te estoy regañando, o no mucho. Bueno, lo que estaba viendo era en 1.25 de Santiago, la ley perfecta, la ley de la libertad. Y dice, y permanece en ella. El que mira atentamente, el que le pone atención a esta ley y permanece en ella, porque si no nos hacemos oidores olvidadizos. ¿Y quién nos pide? Hacedores eficaces. Con esas 3 preguntas, porque dice, ese será bienaventurado en lo que hace. Te dejo esas 3 preguntas. ¿Me domina? ¿Aprovecha? ¿Edifica? Y cuando te puedas contestar esas cosas, entonces sabes si la ley de la libertad te autoriza a actuar sin poner en peligro a los otros ni a ti mismo. Dios mío. Mira esta otra que encontré en Santiago 3:2. Dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quiere decir entonces que la tercera perfección que habla Santiago está, esta sí la voy a poner grandecita, mira. En la boca, con lo que hablamos, con lo que decimos. Hermanos, todos los humanos tendemos a ser mentirosos, de alguna manera o de otra, y algunos pues hasta ponen en niveles la mentira, que fue una mentira negra, otra roja, una amarilla, una blanquita. Pero digamos, el problema humano está en la boca, porque uno no piensa lo que dice, sino dice lo que piensa, y al actuar así lastima. La boca la compara la Escritura como espadas, los dientes como espadas, la lengua como espada, que puede hacer que otro sufra heridas. No solo con las mentiras, sino con chismes, con ese tipo de situaciones, de murmuración, de cosas que nosotros podemos, ya sea con querer, derrotados por la boca, podemos empezar lo que llamamos, digamos, una murmuración, que se dice algo malo de alguien y que todos lo empiezan a repetir sin saber, sin estar seguros
si eso es verdad. Entonces, hermano, la Biblia lo que nos pide es que empecemos a pelear, que empecemos a luchar contra la mentira. Y yo creo que esa es la primera lucha, hermanos. Digamos, la forma más grotesca es la mentira. Y la Biblia dice que el diablo, que el Señor lo reprenda, es el padre de la mentira. Si nosotros seguimos mintiendo, entonces nos hacemos hijos de ese papá. Reprendo al diablo por ti, por mí. Pero date cuenta que el hijo hace lo que su padre hace. Y ya que nuestro Dios es el Dios verdadero, ya que la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, debemos arrancar la mentira de nuestro hablar. Y eso también es un entrenamiento, es un ejercicio que nos da carácter. El carácter para enfrentar a otras personas y, aunque sea vergonzoso o difícil, aprender a decir la verdad y sostenerla. No por agradar a otros o por el temor del qué dirán, nosotros nos escondemos en la mentira. Digamos, esa forma de actuar es una manera en la cual no se desarrolla el carácter varonil, digamos, del hombre. El carácter fuerte de una mujer no se desarrolla porque la mentira es una forma de escudarse, de no aceptar la verdad, de no enfrentar los actos que cometemos. Y Dios quiere perfeccionarnos en eso, aprendiendo primero a no mentir. Cuando uno, digamos, aprende a no mentir, el siguiente paso es que deja de engañar, deja de exagerar, que todas son formas en las cuales la Biblia nos advierte que son como semillas que sembramos y traen consecuencias, trae un fruto en el futuro que no nos va a gustar, que no la vamos a querer, que no nos va a ir bien con eso. Entonces, hijitos, hay que ponerle atención a la boca. La boca es, no la boca, ¿verdad? No es ir al dentista, aunque también cae bien, ¿verdad? Sino que es lo que hablamos. Es la tercera forma que el apóstol Santiago, que el Espíritu Santo, pues en la letra, en el puño, en la pluma de Santiago, nos enseña cómo perfeccionarnos. Hijita, cuando hables con tu marido, decile la verdad. No hagamos cosas que sean vergonzosas y no las querramos decir, sino que decile a tu marido la verdad. Porque si hay mentira y el marido se entera, te va a perder la confianza. Recordate que el temor no es igual a amor. Vivir temeroso con tu cónyuge no va a hacer que crezca el amor. El amor todo lo cree, todo lo soporta. Si cometiste un error, hay que decirlo. Y si tenés duda, mejor, si ves que es una cosa muy terrible, consultarlo con tu pastor o con la persona que él delegue o las personas que delegue para aconsejar. Pero el punto es no a la mentira, no al engaño, sino que haciendo la verdad, portándonos como hermanos verdaderos, enfrentando la verdad. Y si cometimos un error y si cometimos una falta, pues entonces que venga la disciplina que nos merecemos, pero no mentimos delante del Señor, que es algo que a Él no le agrada. Y de la cuarta cosa que nos habla Santiago, nos regresa un poco a la fe. Eso lo leí en Santiago 2:22 y dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Entonces eso quiere decir que la prueba de la fe provocó la paciencia, pero la fe también es perfeccionada. En Santiago 2,
22. ¿Y cómo se perfecciona la fe? Por las obras. Lo voy a poner aquí. Las obras que hacemos son las que dan testimonio de nuestra fe. Y este punto es importante porque el primer concepto de fe es que, digamos, no intervienen las obras. No hay nada que hacer, ya Dios lo hizo todo. No es por obras, sino por fe. Y entonces vemos que aquí la fe tiene tres facetas. Está la fe para salvación. Esta es sin obras. Cuando creemos en Cristo y somos perdonados, no tenemos ninguna obra que presentarle al Señor, porque todas nuestras obras son pecaminosas, mentirosas, y son como trapos de inmundicia. Entonces, para ser salvos, la fe de la salvación, que es creer que Jesús es Dios y que Él perdonó todos nuestros pecados. Esa es la fe de salvación. Pero ahora hay aquí en Santiago 2:22, 2:22 era la cita, sí. Estamos hablando de otro nivel de fe. La fe que es un don. El don de fe, digamos, tiene dos dimensiones. La primera dimensión es que el don de fe nos hace creer todo lo que dice la palabra. A que uno lee cosas y, digamos, si no entiendo, no entiendo, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a ser ese reino eterno? Bueno, no entiendo, pero lo creo. Y la otra faceta del don de fe, son las obras. Las obras por el Espíritu. El Espíritu Santo. Cuando nosotros actuamos y hacemos las obras por el Espíritu, esas obras sí nos cuentan. Pero esa ya no es la fe para ser salvos, sino que es la fe que es el don de fe, que es que la fe actúa para que nosotros hagamos obras. Obras de amor, se ayuda al enfermo, se ayuda al pobre, obras que uno hace, pero no lo hace porque es bueno, sino porque cree que Jesús es Dios. Y entonces llega a ser el don de fe, donde sí actúa con las obras, y las obras nos ponen en diferente nivel, nos ascienden del nivel, nos ascienden al nivel de la perfección. Nos da la perfección de la fe. Primero porque creemos y somos salvados y somos salvos, y luego porque actuamos conforme a la fe. Hacemos cosas conforme a la fe porque creímos que iba a pasar algo, actuamos de tal manera. Yo creí que Dios me iba a bendecir y perseveré aunque estaba sufriendo problemas. La idea primordial que el adversario pone en la mente de los cristianos cuando estamos en prueba es que nos alejemos de la iglesia, porque sabe el enemigo que así nos quita la perseverancia y nos empieza a desarmar hasta que nos deja alejados del Señor. Pero ahora viene Santiago y nos dice: no, las obras que hagamos por la fe tienen su perfección, hacen perfecta la fe. El resultado de las obras hechas por el Espíritu, hechas en el Espíritu, es que la fe es perfeccionada. Y la perfección de la fe, que es el tercer nivel, es como que fuera atrio, lugar santo y lugar santísimo. La tercera parte de la fe, o el tercer nivel, digamos, es la fidelidad. La fidelidad. La fidelidad quiere decir que
La fe te hace confiable. La fe hace que se pueda confiar en ti. La fe hace que te puedan dar privilegios, responsabilidades, que te puedan dar comisiones, que se te pueda dar ministerio, porque la fe llegó a su perfección con la fidelidad y eso te hace confiable. No un recién convertido, no un neófito que apenas va cursando los niveles de la fe, sino alguien que llegó a la fidelidad. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos, Señor, de tu unción y de tu espíritu. Señor, que estas cosas que tú nos muestras en tu palabra nos lleven a ser completos, nos lleven a ese estado teleios que dice tu escritura. Señor, danos la prueba de nuestra fe en la paciencia. Y Señor, que nuestra fe llegue a ser también perfeccionada como hombres fieles. Permite, Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego, que podamos vivir, que podamos caminar de acuerdo a la ley perfecta, a la ley de la libertad. Y Señor, bendice nuestros labios, bendice nuestra boca, bendice, Señor, nuestros pensamientos para que lo que salga de nuestra boca sean palabras de discípulo, palabras que restauran, que edifican, que aprovechan. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo y los insto, Señor, a que caminemos juntos el camino de la perfección. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.